Bueno, siguiendo con los temas, explicaré la organización de los cromosomas humanos. Como primer punto tengo la heterocromatina constituida. La heterocromatina constituida contiene un tipo de partícula del ADN denominado ADN satélite, formado por un gran número de secuencias cortas repetidas del T. La heterocromatina constituida es estable y conserva sus propiedades en todas las etapas del desarrollo. La heterocromatina se caracteriza por permanecer compacta y no activa en términos de transcripción. Se encuentra típicamente en regiones del genoma que no expresan o que tienen una expresión muy baja. Su estructura compacta, la heterocromatina es más densa que la eucromatina, lo que la hace menos accesible al mecanismo de transcripción. Su localización es que suele encontrarse en los extremos de los cromosomas, telómeros y en el centrómero, así como en ciertas regiones pueden contener repetición del ADN. Una de sus funciones es que ayuda a mantener la estabilidad del genoma y a regular la expresión genética. También juega un papel en la organización del núcleo de la célula y en la protección del extremo de los cromosomas. Una modificación pigméticas. Esta es que la cromatina está asociada en una modificación pigmética específica como la metilación del ADN y la modificación de histonas que contribuyen a su estado inactivo. A diferencia de la heterocromatina facultativa, la heterocromatina facultativa que puede activarse y desactivarse en funciones de la necesidad celulares. La heterocromatina constituida se mantiene en un estado compacto y no se transcribe. Ya para terminar el tema de la heterocromatina constituida, puedo decir, en resumen, que la cromatina es crucial para la organización y estabilidad del genoma, actuando como un regulador de la expresión genética, protegiendo el material genético. También tenemos la heterocromatina facultativa. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas de un tipo line. La heterocromatina facultativa es una heterocromatina que puede alternar entre un estado compacto inactivo y en un estado más relajado que es un estado activo. Depende de las necesidades celulares. Las características principales son el estado variable que tiene. A diferencia de una heterocromatina constituida que permanece inactiva, la heterocromatina facultativa se puede transcribir en ciertas condiciones. Ejemplo que podemos poner un ejemplo notable es que es el cromosoma X inactivo en las hembras de modificación donde uno de los cromosomas X se compacta y se convierte en una heterocromatina facultativa para equilibrar la dosis de genes entre macho y hembra. La modificación pigmética. La heterocromatina facultativa está asociada a ciertas modificaciones pigméticas como la metilación del ADN y la modificación de histonas de fácil de su resiliación. Regulación de la expresión genética. Juega un papel muy importante en la expresión genética, permitiendo ciertos genes sean activados o sean desactivados en esta función de la necesidad del entorno celular. Plasticidad. Su capacidad para cambiar de estado lo confiere en una plasticidad, lo que es crucial durante el desarrollo en respuesta a estímulos ambientales. Algunas de sus funciones las mencionaré en este momento. El desarrollo facilita la diferenciación celular y el desarrollo de tejidos específicos al permitir que ciertos genes se expresen en momentos determinados. Respuesta a señales. Permite que las células respondan a cambios en su entorno activado o desactivado de gen según sea necesario.
Mantenimiento de la estabilidad genética al regular la expresión de genes potenciales perjudiciales que ayudan a prevenir la estabilidad genética. Y bien, para terminar, luego del tema de heterocromatina facultativa, puedo decir en resumen que la heterocromatina facultativa es esencial para la flexibilidad del genoma, permitiendo que las células se ajusten a su actividad genética en funcionamiento de las demandas específicas de su entorno. También la heterocromatina está condensada en el ADN de la heterocromatina, se replica más tarde. La heterocromatina es transcribiblemente inactiva y la heterocromatina no participa en la recopilación de genes. Pues bien, siguiendo con los temas, tengo las proteínas nucleares histonas. Las proteínas básicas ricas en aminoácidos de lisina y arginina, proteínas del tipo global, solubles en agua, coagulan con el calor, constituyen a la mitad del cromosoma, se unen mediante interacción iónica con los fosfatos de los núcleos del ADN formando cromatina. Pues bien, daré un poco más de información sobre las histonas de proteína. Las histonas son proteínas nucleares fundamentales en la estructura del funcionamiento del ADN. En las células eucariotas, su principal función es organizar, compactar el ADN en el núcleo formando una estructura llamada cromatina. Algunas de las características son tipo de histonas. Hay 5 tipos de histonas. Las principales histonas son hidrógeno 1, hidrógeno 2A, hidrógeno 2B, hidrógeno 2B, hidrógeno 3, hidrógeno 4. Las histonas hidrógeno 1A, hidrógeno 2B y hidrógeno 3 se agrupan para formar un núcleo de nucleosomas, mientras que el hidrógeno 1 se asocia con los enlaces entre los nucleosomas. También tenemos la estructura. La estructura de las histonas tiene una alta carga positiva debido a su contenido de aminoácidos básicos, que estos son lisina y arginina, lo que les permite unirse al ADN carga negativa. Sus nucleosomas es un nucleosoma que está formado con octámeros de las histonas, 2 copias de hidrógeno 2A, hidrógeno 2B, hidrógeno 3, hidrógeno 4, alrededor del cual se enrollan aproximadamente 143 pares de bases de ADN. Esto permite la captación del ADN y la regulación del acceso de la información genética. La modificación posttraducción de las histonas puede sufrir diversas modificaciones como metilación, acetilación y fosforilización, que regulan la expresión genética al afectar la estructura de la cromatina y el acceso del ADN. También algunas de sus funciones son, además de su papel estructural de las histonas, están involucradas en la regulación de la transcripción, el ciclo celular y la reparación del ADN. Y algunas de las variantes de las histonas existen variantes de las histonas que pueden reemplazar histonas convencionales en ciertas condiciones, contribuyendo a la diversidad funcional del cromosoma. Y para terminar ya con las proteínas nucleares y seguir con los siguientes temas, puedo decir que las histonas son esenciales para la organización del material genético y juegan un papel clave en la regulación de la expresión genética, lo que impacta en procesos celulares y en el desarrollo. Pues bien, para seguir con esto, los niveles de condensación, hebra formada por un nucleosoma de 10 y segundo nivel de nucleos son de 30 y tercer nivel bucles, cuarto nivel enrollado en un helicoidal. Nota: el ADN eucariote, cada molécula mide
5 centímetros aproximadamente, multiplicado por 46 cromosomas, son casi 2 metros de lo que tendrán que ordenarse en un núcleo de 5 micrómetros. Pues bien, para seguir con este tema, los niveles de condensación del ADN son fundamentales para entender cómo se organiza y captan la información genética dentro de un núcleo celular. La condensación del ADN se produce variante en etapas. La primera etapa del ADN lineal estructura. El ADN presenta inicialmente como una doble hélice formado por dos cadenas antiparales de nucleótidos. Su longitud en su estado más básico del ADN en una célula es muy largo, necesita ser compactado para encajar en el núcleo. Nucleosoma. Formación. El ADN se enrolla alrededor de un octámero de histonas formando un nucleosoma. Cada nucleosoma consta de aproximadamente 47 pares del ADN. Esta estructura se asemeja a un collar de perlas donde cada perla es un nucleosoma y el hilo es el ADN que conecta a los nucleosomas. Fibra de 30. Condensación adicional. Los núcleos se organizan en una estructura más compacta formando una fibra de 30. Esto se logra gracias a la interacción de las histonas, hidrógeno 1 y otros factores de remodelación de la cromatina. Su estructura. La estructura fibra de 30 presenta una forma de cigar o de solenoide. Formación de núcleos organización. La formación de bucles de organización. La fibra de 30 se pliega en un bucle que se anclan a la matriz nuclear. Esto permite una mayor comprensión del material genético. Niveles de organización. Estos bucles pueden ser de diferente tamaño y pueden organizarse en denominadas específicos, lo que facilita la regulación del ADN. La cromatina. Tipos. La cromatina puede ser heterocromatina más compacta y general inactiva y eurocromatina menos compacta activa en la transcripción. Y su accesibilidad. El estado de la cromatina compacta o relajada influye en la expresión genética y en la actividad celular. Los cromosomas. Condensación máxima durante la división celular, mitosis y meiosis. La cromatina se condensa aún más para formar los cromosomas visibles. Este proceso asegura que el ADN se distribuye correctamente entre las células hijas. La estructura del cromosoma son estructuras altamente organizadas sensibles al microscopio compuestas por dos cromatinas hermanas unidas por un centrómero. En resumen de lo que podemos decir de la condensación del ADN y de los niveles es que es un proceso jerárquico que permite la organización y compactación del material genético en el núcleo, facilitan su manejo durante la replicación y la transcripción de demás, aseguran la correcta distribución en división celular. Pues bien, siguiendo con la estructura de los temas, hablaré de los genes. Los genes son unidades de formación genética. El producto de la mayor parte de genes es proteína. Los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí. Estimación actualmente son 225.000 millones de genes totales. Pues bien, los genes son la unidad básica de la herencia y están compuestos por una secuencia de ADN que codifica la información necesaria para la síntesis de proteína y el control del proceso biológico. La estructura de un gen secuencia de ADN. Un gen consiste en una secuencia específica de nucleótidos en el ADN. Esta secuencia incluye exones, regiones codificantes, e intrones, regiones no codificantes. También un promotor, una región
de ADN situada ante el gen que regula la transcripción contiene elementos que son reconocidos por la máquina de transcripción. Algunos tipos de genes son genes estructurales, codifican proteínas que desempeñan funciones estructurales o enzimáticas. Genes reguladores, controlan la expresión de genes reguladores, cuándo, dónde y cuánto se expresan. Genes no codificantes, incluyen el ARN ribosómico y el ADN de la transferencia, entre otros que tienen roles esenciales en la síntesis de proteínas y funciones celulares. Algunas de las funciones de los genes sintetizan las proteínas. La principal función de muchos genes es proporcionar la información necesaria para la síntesis de proteínas que realiza la función de diversos organismos. También la regulación de los genes. Los genes reguladores son cruciales para el control del ciclo celular, el desarrollo, la respuesta al estímulo ambiental. Ahora su expresión genética. Transcripción, proceso mediante el cual se le copia la información al ADN en una molécula de ARN mensajero, y su traducción, el ARNM se traduce en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. También tenemos algunas variaciones de la genética, que es la mutaciones, cambios en la secuencia del ADN que pueden alternar la función del gen llevando a variaciones fenotípicas, y los alelos, diferentes formas de un mismo gen que pueden influir en una característica específica como el color de ojos o la resistencia a enfermedades. La herencia. Genes y los alelos son los organismos que darán dos copias de cada uno progenitor. Y esto quiere decir que agarran uno de cada progenitor y lo combinan en los alelos determinando características fenotípicas. Y el genoma, en definición, ¿qué es lo que podemos decir del genoma? El genoma es un conjunto complejo de material genético de una organización, incluyendo todos sus genes, variante entre especies, y pueden incluir secuencias repetitivas y regiones no codificadas. En fin, como resumen de este tema, los genes son fundamentales para la biología y la herencia. Su estudio es clave para comprender cómo se desarrollan y funcionan los organismos, así como la investigación de enfermedades genéticas y biotecnología. Ahora bien, hablaremos del genoma. Un genoma es todo material genético, juego complejo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento de los organismos y pasar de la vida a la siguiente generación. Pues bien, el genoma es el conjunto complejo de material genético de un organismo, incluyendo todos sus genes. La estructura en el organismo eucariote del genoma se encuentran principalmente un núcleo celular, pero también en mitocondria y un cloroplasto. Esto procarionte está en el citoplasma. La función del genoma contiene la información necesaria para el desarrollamiento y funcionamiento y reproducción de los organismos. Los genes dentro de un genoma, codificación proteínas y regulación de diversos procesos biológicos. Pues bien, la secuencia del ADN. El ADN que conforma al gen humano contiene codificación, la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del protoma humano, es decir, del conjunto de proteínas del ser humano. ¿A qué nos referimos con la secuencia del ADN? Se refiere al orden específico de nucleótidos en una molécula de ADN. Cada nucleótido está compuesto por un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y
y 4 bases nitrogenadas, que son adenina, tiamina, guanina, citosina. Esto anteriormente ya lo había explicado en las diapositivas anteriores, pero solo para dar mejor claridad a esto, se explicó cómo es la secuencia del ADN. Ahora tenemos el ADN intransgénico. Gen es un gen de la unidad básica de la herencia y aporta información genética necesaria para la síntesis de una proteína. Genes codificantes o de un ARN no codificante. Genes de ARN. Este es un diagrama esquemático que muestra los genes en una relación estructura física de doble hélice de ADN y un cromosoma derecho. También parte de la secuencia del gen humano, gran parte del ADN transgénico puede ser afectado volótico sin una función determinada en el genoma actual. Algunas preferencias denominan ADN no codificante. ADN intransgénico. Las regiones intransgénicas o extransgénicas comprenden la mayor parte de secuencia del gen humano. Gran parte del ADN intransgénico puede ser afectado evolutivamente sin una función determinada. En el genoma actual, algunos prefieren denominarlo no codificante. ADN. Ahora este es otro tipo de ADN. ADN repetido en un tandem. Están los satélites. El conjunto de repeticiones en TEM tipo satélite comprende un total de 50 MB del genoma humano. Minisatélites, compuesto por una unidad básica de secuencia de 6 a 25 nucleótidos que se repiten en el TEM de gen. Secuencia de entre 10 y 20.000 pares de bases. El genoma humano contiene aproximadamente 30.000 minisatélites. Algunas de las características es que están desminadas en su totalidad. El genoma de un cromasatélite es típicamente conformado por un motivo repetitivo en el cual se encuentran contenidas las secuencias repetidas de dos regiones flanqueales, las cuales se encuentran en ambos lados del motivo repetitivo. Constituyen más del 60% de MB en el genoma, es decir, el 2%. La configuración de repetición más común son las dinucleares, constituyen alrededor de un 0.5% del genoma. También un ADN que no mencioné es el ADN repetido disperso. Esta secuencia tiene la potencialidad de autopropagarse en el transcribirse de un ARNM intermediario, retranscribirse e interescribirse en otro punto del genoma. Este fenómeno puede producir una baja frecuencia estimada, dándose que uno de cada 100 o 200 neonatos aportan una intervención nueva de un ALU o un L1, que puede resultar pancogénico por mutagénesis internacional por deglución de la expresión de gen aproximadamente por propio protones del sin y line. Y ya por último, los microsatélites están compuestos por secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos cuya repetición en el TEM origina secuencias de menos de 150 nucleótidos. Algunos ejemplos importantes son dinucleótidos CA, y el trinucleótido CAG. Los microsatélites son también polimorfismos multisatélicos denominados STR, crománimo de Short Chain Repeats, y pueden identificarse como PCR. Bueno, esto sería todo por mi parte en esta explicación del video del genoma y de la estructura del ADN. Gracias.